Estamos en nuestro segundo día en nuestro amado libro de Génesis. Vamos a revisar hoy los capítulos 3 y 4. Un poco extensa la meditación de hoy. Luego que hemos leído, es mucho lo que debemos comentar. ¿Ok? Comencemos con el capítulo 3 de Génesis. Primer punto, la verdad tergiversada. Realmente es muy importante para aprender las verdades que el Señor nos quiere enseñar y revelar. Es importante que nosotros tengamos la disposición de acercarnos con humildad de corazón y como niños comenzar de nuevo. Asimismo, para entender el Génesis, es necesario que nosotros clamemos al Señor porque sobre el Génesis se van a edificar verdades posteriores y son como unas bases que el Señor ha sentado en este libro para llevarnos al camino de la salvación. Consideremos en segundo lugar el verdadero Edén. Observemos que no existe sobre la tierra ningún lugar físico con semejantes características. En realidad, toda la descripción de lo que allí sucedía nos muestra un lugar con leyes inconmovibles, no terrenales. Vemos a un Dios que habla con el hombre libremente, vemos a un Adán hablando con los animales, vemos que el hombre tenía un trabajo, era labrar el Edén y guardarlo. Él tenía la responsabilidad de ponerle nombres a los animales. Es el mismo trabajo que tenemos hoy, guardarnos del mal y sembrar la palabra. Existe una prohibición de parte de Dios no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si entendemos esto, entenderemos el verdadero pecado. Importantísimo. No es bueno que el hombre esté solo, ni siquiera aún en el Edén. Necesitan una ayuda idónea. Por eso se instituye en el Edén el matrimonio perfecto. Este es un tema bellísimo que vamos a desarrollar posteriormente. El verdadero pecado. Consideremos ahora en qué consiste. Es transgredir, desobedecer la palabra de Dios. Es extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo, como dice 2 Corintios 11:3 y 1 de Timoteo 2:11 al 15. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal significa determinar por ti mismo, fuera de la palabra de Dios, lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el verdadero pecado. Dios es el que determina en su palabra lo bueno y lo malo. Nosotros necesitamos que sea Dios quien nos revele la verdad contenida en su palabra para entenderla, para obedecerla. ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Lo que experimentamos todos al pecar, la muerte eterna. Ellos conocieron que estaban desnudos en el Edén y no se avergonzaban, pero al desobedecer quedaron espiritualmente descubiertos. Esta es la verdadera desnudez. Apocalipsis 3, 17 al 18 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, dice el Señor, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Adán y Eva se escondieron de la presencia de Jehová porque ya no podían permanecer en la luz de la palabra. Punto 4. Veamos ahora quién es la verdadera Eva. La mujer en la Biblia representa a la iglesia. La iglesia es la madre de todos los vivientes, los hijos de Dios. La iglesia es la congregación de todos los que hemos pasado de muerte a vida en Cristo Jesús. Revisemos el verso 20. Los sentidos de Eva fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La palabra de Dios. Esa es la sincera fidelidad a Cristo. Ver esto en 2 Corintios 11:3. Para volver a entrar al Edén espiritual, necesita arrepentirse y nacer de nuevo. Necesita ser salvada de la condenación eterna en la que cayó al pecar en el Edén. Solo así el ser humano puede ser redimido. Consideremos también el tema de la serpiente. La serpiente es astuta. Veamos el falso ofrecimiento de la serpiente. No moriréis, mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Esto era absolutamente falso, porque Dios no dijo eso. He aquí lo que Dios dijo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto libremente podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente el hombre necesita la palabra de Dios para discernir el bien y el mal. Le corresponde a Dios determinar cuál es el bien y cuál es el mal. Cuando queremos determinar por nosotros mismos el bien y el mal, caemos en la tentación de la serpiente. El poder de la serpiente es engañar, es tergiversar la palabra de Dios para lograr que el hombre caiga en desobediencia. Ella roba, mata, destruye la palabra de Dios a través del engaño. La palabra de Dios que pueda estar sembrada en tu corazón, se roba la semilla. Solo manteniéndonos en obediencia a la palabra de Dios podemos tener el poder sobre su mentira y sobre su engaño. El fin de la serpiente está profetizado en Apocalipsis 12:9, gracias a Dios. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Consideremos también a Cristo, el nuevo Adán. En 2 Corintios 15, 21 y 22 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gloria a Dios.
porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Y Romanos 5:12 al 21 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como por el pecado, así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y hay que decir amén y aleluya y levantar la mano porque esto es demasiado bello.